la serie Aprendiendo a Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Y hoy el tema que vamos a ver es la razón del fracaso de los discípulos. Okay, Eh, bye-bye. okay, bye bye. Bye. I love you, Carl. Bye. I thank you. Thank you. Ok, entonces es importante, cada vez que leas algún episodio de la vida de Cristo, es importante que tengas bien claro el orden de los acontecimientos. Hoy, me dio mucho gusto. A mí me da mucho gusto cuando alguien abre su corazón y me dice que no entiende algo de la Biblia, que está frustrado. Generalmente es porque alguna persona le dijo que la Biblia se ha equivocado o que la Biblia se contradice, ¿no? Y que por eso no creen en la Biblia. Una de las estrategias más eficaces del diablo es poner en tela de juicio, poner en duda si la Biblia es la palabra de Dios o no. Una vez que él logra eso, desbarata todo. Porque si la Biblia no es palabra de Dios, entonces ¿cómo puedo yo confiar mi vida a lo que la Biblia dice? Pues la Biblia es la palabra de Dios. Hace unos días estaba yo haciendo cola allí en un Walmart y hay esas, pues, aquí pues de los dos lados, pues te ponen cosas y ponen pues revistas. Y había una que se llama Muy Interesante y el título era ¿Quién escribió la Biblia? Y me dio curiosidad, dije, a ver qué dice esta gente del mundo, ¿no? Abrí y empecé a ver y desde el principio, aseguran que no fue Moisés quien escribió el Pentateuco, ¿no? Que posiblemente fue Esdras y ahí te dan ahí, dizque unos hallazgos por aquí, unos hallazgos por allá. Pura basura, porque Jesús dijo que Moisés escribió eso. Y fue Moisés que lo hizo y cuando tú escudriñas y realmente quieres saber, el Espíritu Santo te revela por medio de lo que está escrito que Dios le dictó, así como cuando te dictan en la escuela palabra por palabra todo el Génesis y le dictó hasta su propia muerte. Pero los incrédulos, pues el diablo es el príncipe de este mundo y siempre quiere poner en tela de juicio la palabra de Dios. Entonces, en la mañana habló como una media hora antes y me dijo, hablo una media hora antes porque me está atormentando una duda. Le dije, sí, dime cuál es. Y me dijo, ¿por qué en Mateo 4 dice que Jesús llamó a Pedro y a Andrés y luego a Jacobo y a Juan? Y en Juan capítulo 1 dice que Andrés es el que trae a Pedro y lo presenta a Jesús. No entiendo y pues yo pienso que se contradice y le dije, no se contradice. Y le dije, son dos episodios diferentes, en dos tiempos diferentes, en dos lugares diferentes. Y le expliqué lo que ya habíamos estudiado acá de los tres, de las tres veces que los llamó, los tres llamados que les hizo. Y ya cuando se lo estaba explicando y todo, descansó y me dijo, ay, qué bueno, porque la verdad, eso me tenía, fíjate, atormentado. Porque si el diablo logra sembrar en ti una duda acerca de la Biblia, pues todo lo que has creído se desbarata, porque si una sola parte de la Biblia no está bien, toda la Biblia no está bien. Pero yo te aseguro, yo he leído la Biblia más de 200 veces, la he escudriñado a fondo, no hay un solo error. La Biblia es inerrable, es infalible y es inspirada por Dios. Hay explicación para todo, para cualquier cosa que te digan que es error, no es cierto. Hay que escudriñarle bien. Y por eso es importante, cuando lees los evangelios, ver en qué parte, en qué escenario, en qué condiciones fue escrito eso, porque mucho depende
del escenario y del tiempo para poder entender las palabras y los hechos de Cristo. Entonces, la vida de Jesús en la tierra se puede clasificar de acuerdo con lo revelado por el Espíritu Santo en los evangelios alrededor de 3 Pascuas judías. 6 meses antes de la primera Pascua se conoce como el año de la preparación, cuando Jesús tenía 30 años. Luego llega esa primera Pascua y es lo que conocemos como el año de popularidad. Jesús se convierte en el hombre más famoso y deseado de todo Israel. Hasta los líderes judíos están ahí emocionados, creyendo que sí, que puede ser el Mesías, porque cavilaban, o sea, ya estaban ellos asociando todas las profecías. Pero entonces Jesús revela que Él viene como el Cristo sufriente y que Él viene por los pecadores, que Él viene por los enfermos, que Él no viene por los que se creen justos y santos. Y entonces eso nos lleva a la segunda Pascua, que es el año de oposición. Los líderes religiosos, los fariseos, malinfluencian a la gente para convertir a Jesús en el hombre más odiado y repudiado de todo Israel, que hasta su propia madre llega a dudar de él y a pensar que se volvió loco y lo querían amarrar. Era una costumbre cuando algún hijo o algún pariente se volvía loco, entonces iban con la autoridad y juntaban cuerdas y iba toda la familia, iba a donde estaba y lo amarraban y lo aislaban en algo así como un hospital psiquiátrico, pues de los que hoy hay, ¿no? O sea, pues los ponían en lugares aparte. Eso querían hacer con Cristo, o sea, a tal grado era la influencia de los líderes. Sin embargo, la gente con necesidad, la gente con una enfermedad, no les importaba si había una opinión mala acerca de él, y iban y los curaba. Y había mucho morbo alrededor de él, seguía siendo pues famoso, pero había unos que lo amaban, otros que lo odiaban. Generalmente los pobres, los rateros, los inmundos, los leprosos, las prostitutas, los cobradores de impuestos, la gente más rechazada era la que lo amaba. Y la gente que se consideraba normal, la gente de pues clase media, la gente como nosotros, ¿no? O bueno, yo me clasificaría en el otro tipo, ¿no? La gente que se cree bien, ¿no? Civilizada, lo odiaba porque él decía que todos eran igual de pecadores, que no había nadie ni más bueno ni más malo, que todos estábamos igual. Entonces a nadie le gusta que lo pongan al mismo nivel de otros. El racismo ha existido siempre, los prejuicios han existido siempre. Pero entonces Jesús continúa y empieza a hacer todos sus milagros en el día sábado, desafiando, provocando a los líderes. Y entonces llega la tercera Pascua y es lo que se conoce como el año de persecución, el año más difícil de la vida de Cristo. Hay cosas que Jesús dijo en este año que no dijo en ninguno de los otros 2 años. Y hay cosas que repitió en este año que cuando se analizan en el contexto del tiempo que estaba pues viviendo, toman un significado mucho más profundo y más personal. Porque en este año las autoridades judías, los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que son los que llevaron a Jesús a la cruz, no fueron los fariseos, fueron ya las autoridades, pues obviamente influenciados por los fariseos, pero los que gobernaban convierten a Jesús en el hombre más buscado y perseguido de Israel y lo quieren matar. Hay 31 atentados de muerte contra la vida de Cristo desde que empezó, y el 70% de los atentados fueron en este año. Jesús vivía en constante peligro, vivía en constante presión. Yo puedo ver que todo lo que sucede a partir de este año
lo podemos aplicar para cuando estamos en la cárcel, cuando estamos con una enfermedad terminal, cuando estamos en una aflicción, cuando estamos atravesando una situación imposible, una situación difícil que uno piensa que ya no puede más, pero uno termina viendo la gloria de Dios, terminamos viendo la victoria de Cristo, y después viene otra, y después viene otra, y después viene otra, y cada vez vienen mucho más fuertes, ¿verdad? Y después de unos 10 o 15 años, las pruebas que tenemos ahora, pues no se comparan ni tantito con las pruebas que tuvimos hace 10 años, ¿no? Pero hace 10 años esa prueba era, lo más fuerte, pero ahora vamos creciendo, y así como crecemos, también Dios aumenta el fuego, Dios aumenta todo, porque todo eso nos va a nosotros forjando nuestro carácter, y es parte del plan de Dios y del diseño de Dios para hacernos a imagen y semejanza de Cristo. Es en este contexto de persecución y peligro que Jesús, después de anunciar su segunda venida y de transfigurarse delante de Jacobo, Pedro y Juan, que al descender del monte libera a un muchacho endemoniado, que eso lo aprendimos hace 8 días con Alan. Alan nos compartió esto, y aprendemos de eso que las multitudes son egoístas e insensibles frente al dolor y la necesidad de otros. Segundo, que las discusiones teológicas no solamente nos hacen egoístas e insensibles, sino que también nos ciegan espiritualmente y nos impiden ayudar a otros. Por eso es que no discutas de teología con nadie. A mí, cuando alguien llega y me dice, oye, ¿la salvación se pierde o no?, le digo, ¿qué crees tú? Que sí se pierde. Entonces yo le digo, cuidémosla, ¿no? Amén. Y ya. No, yo creo que no se pierde. Gloria a Dios, disfrutémosla. Y se acabó. ¿Por qué estar discutiendo? ¿Por qué estar perdiendo el tiempo que podríamos usar en discipular a otros, en evangelizar, en ganar a otros para Cristo? No perdamos el tiempo con eso. Hay una lección histórica, que esa fue la causa por la cual la iglesia, que ya había invadido casi todo el mundo, se vino hacia abajo y declinó y fracasó. Tercero, en nuestra necesidad debemos venir a Jesús en adoración, clamor y ruego. O sea, tenemos que rogarle a Cristo, pero también tenemos que reconocer su señorío, tenemos que postrarnos, adorarnos. Esa es la forma correcta: adoración, clamor y ruego. Por eso es que nos dice allí, nos muestra la Escritura cuál es la forma correcta de clamar a Dios en nuestra necesidad, ¿no? Job, cuando fue despojado de todo, lo primero que él hizo fue postrarse y adorar a Dios, pero después clamó, y el clamor es el grito desesperado, y después abrió su corazón y maldijo el día en que nació, y después rogó. ¿Por qué? Porque lo que él quería era encontrarse con Dios, quería hablar con Dios cara a cara, porque sabía que Dios tenía un propósito, pero quería saber cuál era. Job es una lección increíble acerca de lo que tenemos que hacer cuando tenemos una necesidad. Primero adoro a Dios, después le abro mi corazón a Dios de cómo me siento, y luego no le pregunto a Dios por qué, sino le pregunto a Dios para qué. O sea, ¿qué propósito tienes? ¿Qué es lo que voy a sacar de esto? ¿No? ¿Para qué está pasando esto? Porque si me está pasando esta crisis, esta tragedia, esta necesidad, es porque tú tienes un propósito, y yo quiero conocer cuál es ese propósito. La cuarta cosa es que las posesiones demoníacas son reales y producen daños reales y graves. O sea, no es un cuento, no es un chiste. Satanás existe, sus demonios existen e infringen dolores reales en la gente. Y tenemos que aprender a discernir entre una posesión
y una opresión, que al final de cuentas los síntomas son los mismos y tenemos que aprender cómo echar fuera demonios que no son la causa de todo lo que nos pasa, pero en gran parte hay una intervención demoníaca en muchos de los problemas y necesidades que nosotros tenemos. Y hay quienes se van a dos extremos, los dos extremos son malos, todos los extremos son malos. Hay quienes atribuyen a los demonios todo, y ya no saludan de mano a nadie porque dicen, no, pues se te puede pasar el demonio del otro. O sea, ese es un extremo terrible y ven demonios por todos lados. Ese extremo es malísimo, pero el otro extremo es tan malísimo como este otro. No, ni pelan a los demonios, ni los toman en cuenta y no perciben que estamos en una guerra y que sí son reales y que tenemos que aprender a discernir, y cuando detectamos que hay una actividad demoníaca tenemos que saber qué hacer. Y de verdad que es muy sencillo, es únicamente hacer lo que hizo Cristo, no hay que hacer rituales, ni que dar gritos, ni brincos, simplemente hay que ejercer la autoridad que tenemos como hijos de Dios. La quinta cosa que aprendimos es que nuestra incapacidad para obrar milagros y echar fuera demonios tiene tres fuentes. La primera fuente es la incredulidad, la segunda fuente es la perversidad y la tercera es la dependencia humana, que ya nos explicó ampliamente Alan. La sexta cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús no hacía milagros solo por hacerlo, sino que siempre tuvo un propósito claro: enseñar a los discípulos y a los benefactores el reino de Dios. O sea, él podía simplemente sanar al hijo de este hombre, tan simple, ¿no? Así. Pero él sabía que el padre tenía un problema, el padre tenía una necesidad, una carencia, le faltaba fe, porque habló con él. Jesús ya lo sabe todo, pero él quería oírlo de él. Nos muestra cómo la importancia de la confesión, que vamos a profundizar un poco más hoy acerca de eso. Entonces, él usaba cada necesidad para enseñar el reino de Dios. Y la séptima cosa que aprendimos a Cristo es que la palabra de Jesús es la única que tiene poder para echar fuera los demonios. No es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad. Estas señales seguirán a los creyentes, en mi nombre echarán fuera demonios. Sin embargo, aquí vemos a 9 discípulos que ya habían echado demonios en 2 ocasiones, pero noten, la primera ocasión fue en el año de popularidad, la segunda ocasión fue en el año de oposición, ahora estamos en el año de persecución. No es lo mismo que ejerzas tu fe cuando todo va bien, cuando todo es abundancia, cuando las finanzas están bien, cuando la casa está, cuando todo está bien y todo va sobre ruedas, que ejercer la fe cuando todo va mal y cuando te asalta el temor por todos lados y estás amenazado y perdiste el empleo y tienes deudas. O sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, yo siempre había dicho, no, el día que me asalten, yo les voy a hablar de Cristo. Al que me ponga una pistola, yo les voy a hablar de Cristo. Y cuando pasó eso y me pusieron una pistola, me quedé seco. En un restaurante, todavía éramos novios, pues Blanquita y yo, hace ya, bueno, vamos a cumplir, este año vamos a cumplir 27 años ya, y hace 28 años, pues un 31 de diciembre precisamente, fuimos a cenar con mi papá, con mi mamá y con ella íbamos a pasar año nuevo en casa de ella, pero pues mis papás pues vinieron de lejos y no habían comido nada y paramos ahí en un lugar y entraron varios chavitos, puro chavito de 15, 16 años, con pistolotas, man. Y en las mesas pasaron y las pusieron así y a mí se me olvidó todo. Me quedé, de veras me quedé paralizado.
En mi mente yo quería hablarle, decirle, mira, Cristo te ama, no me salió ninguna palabra de la boca. Dios hizo un milagro porque yo traía más de 40,000 pesos que habíamos juntado para comprar los juguetes para el Día de Reyes. Había habido una colecta y de lo que se había juntado durante pues todo el mes, pues prácticamente me lo dieron de varios y se junta, yo, yo traía el fajo acá. Y lo único que sí pude pues lograr fue el milagro de que no pues robaran eso, porque yo oré a Dios y le dije, Padre, este dinero es tuyo, es para los niños, es para que se les compren pues juguetes. Y yo en mi mente, pues yo dije, bueno, de esto que hay aquí, lo mío, pues es lo que iba yo a pagar de la cena, 400 pesos o algo. Saqué la cartera frente al tipo con el arma, vio el montón de billetes, yo no sé por qué hice eso, pero yo oré y tuve la confianza, saqué eso, saqué los 400 pesos que estaban aparte, porque la cartera tiene dos partes, ¿no? Hay una parte aquí y lo separa una tela y otra parte aquí. Yo tenía todo lo de los juguetes aquí y tomé 400 de los 500 pesos que yo traía míos, se los di, los tomó, tomé la cartera y me la volví a guardar y se fue a la siguiente mesa y ya se fueron. Yo después dije, ¿qué hice? O sea, ¿cómo expuse pues el dinero de Dios así? Porque digo, hubiera esperado pues que me bolsearan, ¿no? Porque sí pasó otro y me bolseó, pero cuando vio el bulto no hizo nada. O sea, mi fe alcanzó hasta eso, pero no alcanzó para hablarles de Cristo. Yo ahí me di cuenta que hay situaciones en donde la fe, por más que quieras, no puedes, ¿no? Estás imposibilitado. Y ahí es donde estamos aquí ahora, ¿no? Después de este episodio, preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron echar fuera al demonio. Y es lo que nos lleva a analizar la razón del fracaso de los discípulos, que continúa aquí en Mateo 16 y en Marcos. Lucas no menciona nada acerca de esto, pero Mateo y Marcos sí. La semana pasada vimos cómo este episodio está en Mateo, en Marcos y en Lucas, pero ahora únicamente Mateo y Marcos son los que dan cuenta de esto. Entonces vamos a dar lectura y vamos a entender por qué cuando estamos bajo presión, bajo ataque, cuando estamos en necesidad, en crisis, no, nuestra fe no funciona igual que cuando estamos en prosperidad. Y tenemos que entender que todos, sin excepción, vamos a tener tiempos difíciles. Vamos a tener tiempos malos. No todos los tiempos son malos. Efesios habla cuando llegue el día malo. O sea, hay días en donde todo se va a poner duro, en donde vamos a tener que, ahora sí, ejercitar nuestra fe. Y si no nos preparamos con anticipación, vamos a fracasar. A veces pensamos que porque todo nos va bien y nuestras oraciones tienen pues respuesta de parte de Dios y todo, porque las cosas van bien. Cuando las cosas van mal, nos vamos a dar cuenta que eso no es suficiente, como pasó acá. Entonces, es muy importante, aun cuando es es una enseñanza muy, muy corta, es muy profunda y hay 7 cosas que vamos a aprender aquí. Entonces, vamos a dar lectura a Mateo y Marcos junto. Y luego le voy a pedir a Víctor Hugo que nos apoye pues leyendo por separado Mateo 17, 19 al 21 y luego Marcos 9 del 28 al 29. Es un pasaje cortito, pero es tan poderoso. Y hay 7 cosas que aprendemos aquí. Dice, cuando Jesús entró en casa, viniendo entonces sus discípulos a él, le preguntaron y dijeron,
¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Y luego dice una frase que ha causado controversia, causó pues controversia por cerca de 40 años, ¿no? En la Reina Valera 1960 y en la Reina Valera 1919 también está esta frase, y en muchas, casi en todas las versiones conocidas, en la Biblia del Oso, en las Biblias del que se llama siglo X, del siglo XV, en muchas, ¿no? Pero algunas Biblias de más anteriores no tienen esto, pero ojo, no tienen esto de Mateo, pero sí está en Marcos. O sea, en Mateo, este versículo no se encuentra en las versiones más antiguas. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Pero este género con nada puede salir, no sale sino con oración. Entonces no me quiero adelantar, pero me emociona haber descubierto esto, y esa era una de las causas principales por las que yo le pedí a Dios, yo quiero visitar el Museo de la Biblia en Israel, porque quiero corroborar si es cierto lo que he leído por aquí, pues por aquí, por allá, porque todo lo que aplica a los textos hebreos aplica para los textos del Nuevo Testamento, porque las mismas técnicas de pues datación, de medición, de análisis aplicados a los pues papiros y a los rollos encontrados en el Mar Muerto son los mismos aplicados a los cientos de miles de papiros y escritos del Nuevo Testamento esparcidos en todo el Imperio Romano. Entonces, es interesantísimo, pero no me quiero adelantar, aun cuando me emociona mucho ver la precisión, la fiabilidad, la confiabilidad de la palabra de Dios, porque hace años también alguien me dijo, oye, pero ¿por qué Mateo 17:21 no aparece en esta Biblia? Porque hay Biblias como la Nueva Versión Internacional y algunas otras que no tienen este texto, tienen una nota, y en esa nota hasta abajo dice, este versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. Y entonces uno dice, ah, caray, entonces a la Biblia le añadieron, y eso puede sembrar una duda que te puede carcomer. Y si el diablo logra que tú dudes de la autenticidad de la Biblia, ya te ganó, ya te tumbó, porque pues si hay una sola pizca de mentira, pues no es confiable la Biblia. Pero Jesús dijo que ni una jota ni una tilde, o sea, ni siquiera un punto y coma, ni siquiera un acento, ni siquiera un punto está equivocado de la Biblia. Entonces, vamos a, pues, leer Mateo 17, del 19 al 21. Adelante, Víctor. Dice así la palabra de Dios. Dice, viendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, resalté. Este es el texto que dice la Nueva Versión Internacional y algunas otras Biblias que no aparece en manuscritos más antiguos. Pero eso porque la Nueva Versión Internacional y algunas otras fueron hechas antes del año 2000.
Después del año 2000 hubo nuevos descubrimientos y hubo nuevas técnicas y hubo nuevos procesos de análisis. Y en el Museo de la Biblia en Israel, ahí está toda la información acerca de eso. Ahorita les voy a contar un poquito más. Ahora, vamos a Marcos 9, 28 al 29. ¿Lo leo, Beto? Por favor. Dice así la palabra de Dios. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ok. Veamos dos posibilidades acá. Primera posibilidad, porque aseguraban hasta antes del año 2000 que este texto no estaba en los manuscritos más antiguos, ¿no? El versículo 21, lo que está pues marcado acá. No estaba en Mateo, pero en Marcos sí. En los manuscritos más antiguos, entre comillas, no estaba en Mateo 17, pero sí estaba en Marcos 9. Ok, si fuera así, ¿qué diferencia hace? Es el mismo episodio en el mismo escenario de tiempo, es exactamente el mismo suceso. No lo dicen uno, pero sí lo dicen otro. ¿Y que hemos aprendido? Que por eso hay 4 evangelios, porque se complementan. Lo que uno no dice, lo dice el otro. Entonces ya con eso para mí es suficiente. Está bien, quítenlo, porque si está en Marcos, pues está pues. O sea, porque hay quienes utilizan esa mentira satánica para no ayunar, porque dicen, no, pues eso lo añadieron los hombres. El problema de esta hipótesis o de esta teoría es que si le añadieron eso, ¿qué nos asegura que no le añadieron más? Porque hay quienes a mí me han dicho, no, yo no creo en la Biblia porque los romanos la alteraron, los emperadores la alteraron a su conveniencia. Y yo les digo, pues que, perdonen que diga esta, pues esta palabra, es muy fuerte, pero quiero que se les quede grabado, pero qué estúpidos fueron entonces los emperadores, porque no la alteraron bien, porque todo lo que dice el Nuevo Testamento es en contra del Imperio de Roma, en contra del mundo, en contra de la política, es en contra, desbarata todo el sistema político y mundano de esta tierra. Entonces, si la alteraron, pues qué estúpidos, porque no la supieron alterar. O sea, ¿quién alteraría algo y no lo pondría a su conveniencia, no? Pero nada de lo que dice el Nuevo Testamento es conveniente para ningún sistema político, para ninguno. Pero si entra esa duda, le añadieron. Y muchos se quedan con esa duda y saben que la duda es como la gangrena, carcome, y el diablo trabaja en eso. Y si el diablo logra que te quede una duda sin resolver, ya te ganó, porque es cuestión de tiempo para que dejes de confiar en la palabra de Dios y entonces caigas. La segunda, que no es una teoría porque ya está demostrado. Antes del año 2000 se usaba el carbono 14 y algunas otras técnicas, como el tipo del papel, como el tipo de la tinta, porque no en todas las épocas ha existido la misma tinta, la misma técnica, ha ido pues de un siglo para otro cambia. Entonces, si la tinta fue hecha con ciertos ingredientes que únicamente se encontraban, por ejemplo, en el siglo III, pues entonces ese manuscrito tiene que ser del siglo III. No se puede atribuir al siglo I, porque en el siglo I se utilizaba otro tipo de tinta, otros ingredientes para hacer esa tinta. Todo eso se analiza químicamente, pero eso tenía que coincidir
con la prueba del carbono, del carbono 14. No solamente pusieron en tela de juicio los manuscritos del Nuevo Testamento con eso del pues carbono 14 y otras pues técnicas, sino también los manuscritos hebreos. Pero en el año 2000, el carbono 14 ya se desechó como un método infalible. Ya no se usa el carbono 14. Los manuscritos hebreos que estaban fechados como de 4 o 3 siglos antes de Cristo, como el carbono 14 marcaba que eran del siglo II después de Cristo, decían, aun cuando la tinta pertenece a 5 o 6 siglos antes, el carbono 14 dice que es del siglo II después de Cristo y no del 4 antes de Cristo. Entonces, debieron haber usado esa tinta que estaba en desuso 6 siglos después. Eso es muy absurdo, pero es lo que el diablo quiere que tú creas. Cuando volvieron, ya ahora hay técnicas mucho más precisas y más científicas para poder determinar la fecha en que fue escrito algún manuscrito, y eso está, como les digo, en el Museo de la Biblia. Ahora, exactamente, la tinta que coincidía del siglo IV antes de Cristo, eliminando el método del carbono 14 y metiéndole otros métodos científicos, químicos, otros procesos, coincide con que sí es de 4 siglos atrás. Lo mismo pasó con esto. Decían que ese manuscrito más antiguo tenía esto y los manuscritos más nuevos no tenían eso, porque es más fácil que cuando se está transcribiendo algo de un lado para otro, se omita alguna frase. Pueden ser por muchísimas causas, puede ser, hay muchísimas razones por las cuales se puede omitir, pero es muy grave que se agregue algo, pero literariamente no es grave ni siquiera relevante que se omita algo. Si yo tengo algo que fue escrito en el siglo I y luego tengo algo que fue escrito en el siglo V y el del siglo V no tiene todo un se llama párrafo, ese manuscrito del siglo V, 400 años después, es legítimo aun cuando no tenga esa frase que se pudo haber omitido por muchas causas, o incluso los procesos naturales de descomposición del aire pudieron haber borrado, porque muchos cuando los exponían al sol se borraba automáticamente todo. Por eso fue un proceso de verdad científico nuclear impresionante, cómo trasladaron esos rollos del Mar Muerto a ese museo. Tuvieron que emular la temperatura, la humedad, la presión, todo. Y ese es un museo a prueba de explosión nuclear. Si hay una explosión nuclear en esta tierra y se desbarata todo, ese museo queda en pie, porque ahí tienen resguardada la palabra de Dios, lo que certifica que la Biblia que tú y yo tenemos hoy es la misma que tuvieron, pues, Josué, que tuvo David, que tuvieron los profetas, que tuvieron los primeros cristianos, que las mismas cartas que escribió Pablo son exactamente las mismas que tenemos. Eso es emocionantísimo. Entonces, cuando ya se aplica eso, pues se desbarata. Entonces, no dudes de la palabra de Dios, aun cuando haya, entre comillas, evidencia que se dice científica, no hay todavía de todos los métodos científicos de datación, todavía no hay ningún método 100% seguro. Por eso somos llamados a creer. Y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Al final de cuentas, Dios se encarga que la ciencia diga lo que siempre ha dicho.
y la Biblia tenía razón. Ahora juntamos los dos episodios y nos resulta esto. Marcos dice ¿cuándo? O sea, está hablando del tiempo en el mismo momento, inmediatamente después de cuando sucedió el episodio de que Jesús echó fuera a este, pues, demonio de este joven. Dice, Jesús entró en casa, eso nada más lo dice Marcos, entró en casa. Si nada más leemos, pues Mateo, pues nos quedamos a medias porque pudiera ser que en el campo o donde estaban, pero aquí dice, entró en casa. Dice Mateo, viniendo entonces sus discípulos, Mateo y Marcos no lo dicen, a él, especifica Marcos, él, le preguntaron, dice Marcos, pero Mateo nada más dice que aparte le dijeron. Fíjate cómo Mateo simplemente expresa que ellos confesaron algo, pero en esa confesión había una pregunta. O sea, ellos estaban reconociendo algo, pero al reconocer eso también estaban preguntando la razón por la cual estaban confesando eso. Y eso está en Mateo y en Marcos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y los sí son importantísimos en la Biblia. El libro de toda la Biblia que más is tiene es Marcos, porque Marcos es una cadena de acción, 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 y es una continuación. Y Jesús les dijo, Jesús aparece únicamente en Mateo, Marcos simplemente dice, les dijo, y esto que sigue a continuación, nada más lo menciona Mateo, por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada les será imposible. Pero Mateo y Marcos dicen, este género con nada puede salir, dice Marcos. Mateo dice, no sale, y luego Mateo y Marcos se unen para decir con oración y ayuno. Entonces, ¿qué aprendemos a Cristo aquí? Lo primero que aprendemos a Cristo aquí es que las casas son los lugares favoritos de Jesús para refugiarnos, los lugares favoritos de Jesús para desahogarnos, los lugares favoritos de Jesús para hacer milagros y los lugares preferidos de Jesús para revelarnos su palabra. ¿Por qué no los llevó al templo? ¿Por qué no los llevó arriba del monte? Muchas veces enseñó arriba del monte, pero de las 120 enseñanzas que pues Jesús dio, de las 50 parábolas que enseñó, de los 260 mandamientos que les dio, de las 70 verdades que les declaró, el 80% de todo eso se los dijo dentro de una casa. Y es importantísimo que entendamos esto, porque la verdad es que nos perdemos de tantas bendiciones por tener la mentalidad clerical babilónica. Hace poco estaba viendo una película cristiana, ¿no? Película cristiana y es muy triste que si es una película cristiana, pues el que la está viendo, pues cree que todo lo que ahí sale, pues es así, ¿no? Porque es una película cristiana, hecha por cristianos. Y de pronto tienen una crisis, la familia tiene una crisis terrible porque el hijo se va a la guerra y de pronto se pierden y no saben de él, no saben si está muerto, si está vivo. Entonces la mamá del hijo, que era viuda, le dice a el mayordomo de su casa y a otras, pues, a otras personas, y les dice, acompáñenme para pedir, para rogar a Dios para que se encuentre nuestro hijo y para que esté bien. Y entonces
están adentro de su casa y todos salen de la casa y se dirigen al templo cristiano. Llegan al templo y ahí se ven las bancas, ahí se ve todo. Es un templo cristiano, no hay imágenes, ¿no? No hay ídolos, solo hay una cruz allí y hay un púlpito, hay un altar y llegan y se arrodillan en el altar y empiezan a clamar y a orar: Señor, ten misericordia de nuestro hijo. ¿Qué mensaje le están dando a la gente? Cuando tengas una necesidad, ve a la iglesia. Y muchas veces cuando vemos a alguien con necesidad, lo que les decimos es: ven a la iglesia, allí te pueden ayudar. Pero Jesús nunca lo hizo así. A todos los que sanaba los mandaba a su casa. El 90% de los milagros que Jesús hizo, los hizo o en la calle o en una casa. Y a los que sanaba, los enviaba a su casa. Vete a tu casa, vete a tu casa, levántate, toma tu cama, toma tu lecho y vete a tu casa, vete a tu casa. ¿Por qué no los mandaba al templo? Porque nos enseña que no necesitamos recurrir ni a un templo, ni a un lugar, ni a un líder, ni a un ministerio. A veces perdemos eso de vista y cuando tenemos una necesidad lo primero que hacemos es recurrir a los hombres. Y bueno, yo entiendo, cuando uno es pues bebé, cuando uno empieza en las cosas de Dios, pues sí, no queda de otra. Los niños recurren con nosotros porque son niños. Pero una vez que crecen, tienen que aprender a depender de sí mismos, a valerse por sí mismos. Y esa es la misión que nosotros como líderes tenemos, enseñarle a la gente que pueden hacerlo ellos mismos, que tienen a Cristo allí en su corazón, en sus casas, y que pueden allí en su casa clamar, orar, buscar a Dios. Allí pueden recibir el milagro. Mucha gente cuando venía aquí a la casa, cuando hacíamos las reuniones presencialmente, expresaban esto: ay, hermano, la verdad yo vengo porque aquí en su casa siento paz, aquí me siento muy, muy bien, descanso aquí. Y siempre les decía yo: ¿no le gustaría pues sentir eso mismo en su casa? Ay, no, hermano, en mi casa todos son idólatras. Le dije: no. Usted puede sentir exactamente lo mismo en su casa, porque yo hice algo que si usted lo hace, también va a pasar allá. ¿Qué es? Me decía: entréguele su casa a Dios. Llegue a su casa, arrodíllese y dígale: Señor, te entrego esta casa para que tu presencia more aquí. Y sabe que va a haber una revolución en esa casa, porque o se convierten o se van. O sea, eso va a ser incómodo para los que no quieren nada con Dios, pero va a ser un deleite para los que sí quieren todo con Dios. Y entonces vas a tener en tu casa lo que vas a buscar a otro lado, ¿no? Hay quienes viajan 2 horas, 3 horas para ir a una reunión el día domingo, porque de verdad van y sienten allí, sienten alivio, sienten: wow, aquí me siento bien, y sienten la presencia de Dios. Y claro que la sienten. En los templos, en los auditorios se siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ese lugar fue entregado a Dios. Oye, pero ¿no te has puesto a pensar? Y si hago lo mismo con mi casa, pues me ahorro 3 horas y me ahorro gasolina y me ahorro un montón de dinero, y en mi casa puedo sentir la presencia de Dios, y en mi casa puedo ver milagros, y en mi casa puedo aprender, y en mi casa le puedo enseñar a otros. Entonces, esto aquí, la revelación viene en una casa. Segunda cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús espera de nosotros que le hagamos preguntas, sobre todo respecto a nuestros fracasos. Dice que le preguntaron aparte: a Jesús le gusta que le hagamos preguntas. Él no se molesta si tenemos dudas. ¿Te acuerdas de Tomás? Él no regañó a Tomás. Él no le dijo: ay, tú eres un hombre impío, ¿cómo es posible que no creas? Hazte a un lado, que no quiero saber nada de ti. No. Se presentó a él y le dijo: ven acá, Tomás, mete tu dedo
en mis manos, mete tu mano en mi costado. Y le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás se arrodilló, se postró y le dijo, Señor mío, Dios mío, le dice, ok, Tomás, qué bueno que creíste, pero creíste porque me has visto. Más bienaventurados los que creen y no han visto. A Jesús no le molesta que tengas dudas. Sácale tus dudas. Mira, gracias a Dios por el internet, la verdad es una bendición. Yo les mandé una lista de 700 preguntas contestadas. Estoy armando otro kit que van a ser 1000 preguntas contestadas. No estoy de acuerdo al 100% con la respuesta que dan, porque son varios hermanos en Cristo, centrados en, pues en los evangelios y en la fe, pero nos ayuda mucho a escuchar qué es lo que explican otros, ayuda mucho, de verdad, ayuda mucho. Cualquier duda que tú tengas, no te quedes con la duda, pregúntale a Dios, métete allí al que se llama Google y hazla, y ahí te va a salir. Sobre todo en el YouTube hay muchísimo material. Obviamente hay algunos que sí están bien disparatados y bien locos, pero hasta eso nos sirve como para discernir quién de verdad está totalmente loco, ¿no? Pero sí ayuda mucho, pero por encima de todo, si tú vas a pues buscar en internet o en las explicaciones de otros, o incluso en lo que yo te dé, porque lo que les contaba hace un rato, hoy a las 9:30 habló alguien angustiado, de verdad angustiado, porque alguien le había sembrado eso, que no creía, porque no concordaba, pues, lo que decía Juan con lo que decía, pues, Mateo. Le expliqué, pero esa duda que él genuinamente tenía, obviamente recibió de parte de Cristo la respuesta, porque cuando no recibes de parte de Cristo la respuesta, aunque te lo muestren tan claro como el agua, sigues sin creer. Por eso es importante que le preguntes a Cristo, que en oración le abras tu corazón y le digas, Señor, no entiendo esto. Y sobre todo cuando fracasas. Muchas veces fracasamos porque pues estamos descuidados, porque hemos pues dejado de orar, pero a veces estamos bien metidos con Dios y fracasamos. A veces hay áreas en la vida que vienen recurrentemente una y otra vez. A veces, como Pablo, Dios envía un mensajero de Satanás que nos abofetee. Pablo llegó a tal grado de santidad que Dios dijo, este se me va a perder por el orgullo, y le mandó un demonio que le daba de cachetadas literalmente, ¿no? Porque así dice literalmente, para que no se enalteciese. Y es importante cada fracaso que tienes, derramarlo delante de Dios. Dios ya sabe cuando uno falla, Dios ya sabe, pero el fracaso es el fundamento del éxito, porque el fracaso te muestra lo frágil que eres, lo incapaz que eres, y que si tienes un éxito, que si tienes un logro, es Jesús en ti que lo está haciendo, y eso te libra, te previene del orgullo, porque sabes que si algo hiciste bien, que si algo hiciste acertado, fue Dios en ti que lo hizo. Yo a veces he puesto manos pues sobre alguien y se ha sanado instantáneamente. Y se me queda viendo diciendo, estoy sano, gloria a Dios, usted tiene el poder de Dios. Le digo, no. Es Cristo que lo hizo en ti, es Cristo, no fui yo. No pongas tus ojos en mí, fue Cristo que lo hizo. Y cuando entendemos eso, y yo entiendo muy bien eso, porque mis fracasos yo no me los guardo, yo siempre los derramo ante Cristo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
y tú eres consciente de lo débil, de lo frágil, de lo inmundo que eres. Y si hay un milagro que sucede por mano tuya, incluso si resucitas a un muerto como hizo Hilario, sabes que no fuiste tú y sabes que la gloria es para Cristo, no es para ti, no es para los hombres, no es para una institución, no es para una iglesia, es para Jesús y solamente para Jesús. Y cada vez que tú le expones tus fracasos a Cristo, pues Dios te muestra la razón. Es por nuestro bien. Dios permite que fracasemos por nuestro bien, para que aprendamos a valorar las cosas que nos ha dado. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Ese es el caso de Abraham, el padre de la fe. Abraham era un hombre de fe, sin embargo, le faltaba valorar muchas cosas. Y no se había dado cuenta la hermosa esposa que tenía. Y cuando le empezaron a codiciar todos, dice allí hay una parte que casi todo mundo pasa por alto, en donde Abraham le dice, hasta ahora me doy cuenta de lo hermosa que eres. La construcción de las palabras en Hebreos ahí, literalmente es, no me había dado cuenta de que de verdad eres muy hermosa, ¿no? Porque ahora te están codiciando todos y hasta el faraón. Y entonces el faraón se la quitó. ¿Se imaginan la angustia que tuvo Abraham? El fracaso. Dios le había prometido un hijo con ella y de pronto ya no estaba en sus brazos, estaba en los brazos de otro, del hombre más poderoso del mundo, corriendo el riesgo de, pues ahora sí, tener un hijo de otro. Pero Dios trató con Abraham y Dios se la devolvió y entonces la cuidó. La mayoría de nuestros fracasos es para que aprendamos a valorar la vida, la familia, la esposa, los hijos, las cosas que nos ha dado, porque nuestra naturaleza está corrompida y a menos que experimentemos dolor, desafortunadamente no hay otra forma, no hay otra forma. Cuando experimentamos eso es cuando valoramos entonces. Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús espera transparencia de parte de nosotros. Ellos le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Tenemos que decirle a Jesús todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que queremos, todo. Reconocer nuestra humildad, reconocer nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras ansiedades, nuestras dudas. Miren, confesar es una necesidad humana imperante. Por eso los psicólogos y los psiquiatras y los terapeutas ganan millones de dólares al año. ¿Y saben qué es lo único que hacen? Escuchar. La gente paga porque los oigan y paga porque los oigan sin que los juzguen, sin que los condenen, sin que los critiquen, porque es una necesidad. Tú y yo no necesitamos ir con un psicólogo para desahogarnos. Tenemos a nuestro amigo Jesús y esa es la solución, ser amigos de Jesús. Cuando te sientas frustrado, desesperado, cuando tengas ganas de escapar y de desaparecer o incluso de morir, Moisés deseó morir, le pidió a Dios, quítame la vida. Elías también se lo dijo, Job también se lo dijo. No hubiera nacido, ¿para qué nací? David quisiera volar cual ave, quisiera desaparecer y luego se enojaba y no, hombre, hablaba contra los filisteos, pero cosas terribles. Tienes que ser transparente con Dios. A veces no lo podemos hacer así porque la gente se espantaría, pero tienes que hablarlo o escribirlo. Yo le he escrito muchas cartas a Dios desahogándome, mis frustraciones, mis tristezas, mis angustias, mis impotencias, mis debilidades, todo.
Y luego la leo y digo, si esto lo llega a leer a alguien, se escandalizaría y quemo esa hoja. O a veces me dan ganas hasta de comérmela. Digo, no vaya a ser que la encuentre por ahí alguien, ¿no? Si la tiro así, nada más. Pero tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo y hacer de eso un ejercicio, una práctica. Trata, cuando ya estés todo ahí, pues nervioso y te estés enojando por todo y andes con un pues carácter iracundo, irascible y por cualquier cosa te alteras, es porque estás guardando algo, es porque necesitas desahogarlo. Es entonces cuando debes buscar un tiempo a solas con Dios en el parque, en el carro, allí en el baño, donde sea, y decir, ya no aguanto más, ya estoy harto, y sacarle tu corazón con tus propias palabras a Jesús, a solas, a Él. Él sí aguanta. Él quiere que seamos transparentes, no quiere que seamos hipócritas. Él sabe cómo nos sentimos. ¿Por qué fingir lo que no es? Y sabes, cuando haces eso, descansas, la situación sigue igual o empeora, pero tú ya te sientes bien. No se resuelve nada, porque la mayoría de las veces no resuelves nada. Los psiquiatras no resuelven nada, pero la gente que va con ellos se siente bien por un rato. La ventaja que nosotros pues tenemos aquí es que cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios, Dios se apiada, porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios. Y Dios obra a favor nuestro, y Dios sí tiene soluciones que los psiquiatras no tienen. Acabo de pues leer hace poco que la psiquiatría no tiene cura para la culpa. Ellos simplemente enseñan a la gente cómo vivir con su culpa, cómo sobrellevar su culpa. Cristo nos quita la culpa, se la lleva, la quita totalmente, porque solamente en Cristo tenemos liberación de la culpa. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo, esto pues ya lo hemos visto, no vamos a ahondar mucho en esto, es que hay diferentes géneros de posesiones demoníacas. Dice, pero este género, la palabra género del griego es genos. ¿Y saben? Genos significa literalmente familia, parientes, linaje, raza. O sea, esta familia, esta raza, este linaje, esta clase, con nada puede salir. Es obvio que Jesús está confirmando aquí lo que el Espíritu Santo dijo en Efesios capítulo 6, donde se nos da la jerarquización de los ángeles caídos, de todos esos ángeles que engañó el diablo y que arrastró con él a la tierra. No todos los ángeles caídos son iguales. Efesios capítulo 6 nos habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Ese es, ahora sí que podríamos decir, la jerarquía más alta. Debajo de los principados están las potestades. Debajo de las potestades están los gobernadores de las tinieblas. Debajo de los gobernadores de las tinieblas están las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debajo de eso están los espíritus inmundos, y en la parte más baja están los demonios, que son los que se meten a las personas. Los demonios y los espíritus inmundos son como los soldados rasos del ejército del diablo, y necesitan a veces ayuda, ¿no? De pronto alguien empieza, por querer ser moral, empieza a portarse bien y el demonio se tiene que ir, pero ¿qué es lo que dice? Este no tiene a Cristo, lo único que necesito es ayuda, y va por 7 peores que él y entran porque sabe que no está Cristo, porque si está Cristo no pueden entrar, y se meten allí, y el postrer estado de este viene a ser peor que el de antes, ¿no? Entonces, pero hay otros que no necesitan ayuda de
de nadie, tienen una jerarquía más alta, obviamente tienen más poder. Ahora, ¿qué hacer si al echar fuera un demonio, si se me pues presenta en la familia, en el trabajo, en algún lado, alguien endemoniado? Hacemos lo que hemos ya visto muchas veces, lo que hizo Cristo. Le ordenamos que se calle, lo reprendemos con la palabra de Dios y luego le ordenamos que se salga. ¿Cómo sabemos si ya salió? La única forma de saberlo es haciendo recibir a Cristo a la persona que confiese a Jesús como Señor, como Dios. ¿Cómo saber si no ha salido? Pues la persona no va a poder confesar a Jesús como Señor, no va a poder confesar a Jesús como Dios. El demonio sigue allí o ya salió y hay otro demonio ahí. Por eso es que hay, vaya, se puede saber de esta persona fueron echados fuera 10 demonios o 15 demonios, o como de María Magdalena, que habían sido sacados 7 demonios de ella. Cuando la persona ya reconoce a Cristo, pues ya el demonio ya se fue, porque nadie puede confesar a Jesús como Señor, como Dios, si tiene un demonio adentro. Ahora, ¿qué hacer si no puedo? Ya oré, ya lo hice. ¿Sabes qué? Deja en paz a la persona. Yo a veces oigo, no, estuvimos toda la noche echando fuera a un demonio y eran un montón y estuvimos ahí, ni siquiera dormimos y reprendimos y hace años alguien pues contó eso y yo les dije, ¿saben qué? Cometieron un error grave. Si el demonio no se va en los próximos 5 minutos, dejen a la persona en paz. Si es necesario, busquen ayuda médica, que le pongan algún sedante, que lo duerman, que lo lleven para urgencias, o lo que sea necesario. No atormenten más a esa pobre criatura. Si no salió es por alguna de las 3 razones que vamos a ver aquí. Las 3 razones del fracaso de los discípulos para echar fuera demonios. Y luego esa persona supuestamente que habían liberado, a la semana estaba peor que antes. O sea, no sirve de nada. O sea, no, yo no creo en esas liberaciones de 4 o 5 horas. Jesús nunca tardó más de 5 minutos para echar fuera un demonio. Y no es por gritos ni por fuerza, es por fe. Entonces, que eso quede claro. Si tú te encuentras con un caso así, mejor deja a la persona en paz y prepárate. Y ya cuando estés bien equipado, regresa. Y ahora sí, regresa con la autoridad y vas a ver la diferencia. Aquí están las 3 razones del fracaso de los discípulos. La primera razón es poca fe. Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará y nada les será imposible. Entonces, ¿por qué fracasamos para echar fuera demonios? ¿Por qué fracasamos en la vida? ¿Por qué fracasamos como esposos? ¿Por qué fracasamos como padres? ¿Por qué fracasamos en el evangelismo? ¿Por qué fracasamos moralmente? ¿Por qué recaemos otra vez en ese hábito oculto que odiamos, pero que otra vez nos hace tropezar y otra vez si nos encontramos como Pablo, ¿verdad? Lo que hago no lo entiendo, quiero hacer el bien y termino haciendo el mal y el mal que aborrezco, eso hago. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué cuando hay una situación sabemos qué hacer y no lo podemos hacer? Nos quedamos congelados, como yo me quedé congelado cuando tenía una pistola enfrente de mí y mi fe no alcanzó para hablarle de Cristo al que me estaba poniendo una pistola enfrente. He conocido de otros que sí lo han hecho y han ganado para Cristo a quienes los han querido asaltar. O he conocido historias increíbles de quienes llegan y le sacan pistolas y en el nombre de Jesús reprenden y salen huyendo, mano. Pues
Es emocionante lo que hace muchos años me contó se llama Gabriel Torres, cuando su esposa, nuestra amada Lupita Lugo, estaba todavía acá con él. Recibieron la liquidación de sus trabajos, bastante dinero, fueron al banco porque se iban para San Luis Potosí, y en cuanto suben al auto, los rodean 3 hombres con armas largas, así, con armas largas, y les dicen: entreguen todo lo que acaban de sacar del banco. Gabriel dice que no sabe por qué hizo lo que hizo, pero sacó su mano, hizo así como una pistola con su mano, la sacó abrió el vidrio, la sacó y le dijo: en el nombre de Jesús, váyanse de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, y le apuntó a cada uno de los 3 como un niño que le apunta al otro y le hace pa, pa. Obvio que le hizo pa, pa, pero empezó a decir: en el nombre de Jesús, fuera de aquí, lárguense de aquí. Y estos empezaron a echar para atrás y salieron corriendo despavoridos. ¡Qué hombre de fe! Impresionante. Tenía la fe suficiente para vencer en el momento de prueba, en el día malo. Porque qué día tan malo es cuando te llegan y te asaltan. Ninguno estamos exentos. Ninguno estamos exentos de que nos pase eso. Tarde o temprano nos va a pasar. ¿Qué vamos a hacer cuando nos pase? Ahí nos vamos a dar cuenta si nuestra fe está fuerte o no. Ahora, si sabemos que vamos a tener momentos de crisis fuertes, ¿por qué no prepararnos desde ya? ¿O que los fracasos que hemos pasado no nos bastan para darnos cuenta que necesitamos prepararnos? Yo he fracasado lo suficiente como para haber entendido que debo ejercitar estas 3 cosas como si estuviera pasando el peor momento de mi vida. Porque cuando estamos pasando el peor momento de tu vida, o lo que tú consideras, esto es lo peor que me ha pasado en la vida, es cuando más apasionadamente recurres a la palabra de Dios y a las otras 2 cosas que vienen a continuación. ¿Por qué esperar a que haya una crisis? ¿Por qué no recurrir a la Biblia como si estuvieras pasando el peor momento de tu vida? Y yo he practicado esto desde hace muchos años. Las crisis, los problemas, las angustias, las necesidades, las tragedias siguen viniendo, pero ya no me tira. Estoy firme, estoy de pie, no me han asaltado otra vez, espero que no lo vuelvan a hacer nunca, pero espero tener la suficiente fe para que cuando me asalten otra vez, yo le pueda hablar de Cristo al que me está asaltando y no congelarme de miedo. Espero que la fe me alcance. Por eso es que me preparo desde hoy y todos los días leo la Biblia, memorizo la Biblia, estudio la Biblia, oigo la Biblia y cada vez voy en aumento, y tú debes ir en aumento. Si no memorizas versículos bíblicos, empieza por memorizar, ponte la meta, 1 versículo por semana, luego 2, luego 3, luego 4, luego 5, luego 1 versículo diario, luego 2 versículos diarios y ve creciendo. Hazte estudios bíblicos, escucha la Biblia, léela, aférrate, sé un fanático de la Biblia, que tu vida gire alrededor de la Biblia, de los evangelios de Cristo. Ámalos apasionadamente. Vuélvete un fanático de la bendita palabra de Dios. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Que crezca, que no decrezca, que crezca, que cada vez sea más y más y más, y cada vez tú vayas evaluándote y vayas comprobándote a ti mismo que cada vez lees más, cada vez estudias más, cada vez memorizas más, cada vez compartes más. Porque eso tiene que crecer, 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 convertirse en nuestra vida, girar alrededor de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la fe viene
por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Ojo, mi experiencia personal, y tengo pruebas bíblicas, que no se las voy a dar ahorita por el tiempo, pero todo lo que siembras hoy, lo vas a ver reflejado en tu vida entre 3 o 4 años. Por eso es que muchos se desaniman, porque se meten con la palabra de Dios y les va peor. Pero lo que te está pasando hoy es el resultado de lo que dejaste de hacer hace 3 o 4 años. O sea, aquel descuido que tuviste hace 3 o 4 años, lo vas a ver cosechado hoy. Si hoy descuidas la palabra de Dios, vas a ver el resultado de ese descuido dentro de 3 o 4 años. Así que no pienses que porque, ay, sí, ya voy a memorizar un versículo diario, ya todo, al contrario, Satanás va a decir, no, aquí viene otro que me va a aplastar y mejor te va a paliar y te va a juntar todo para que te desanimes y para que pienses, de nada sirve que yo esté memorizando. Ahora que estoy memorizando es cuando peor me porto, cuando peor me va, cuando peor me siento. Sí, porque si lo empezaste a hacer es porque no lo habías hecho antes. Y como no lo habías hecho antes, pues todo eso que no hiciste viene y recae sobre ti. Pero ¿sabes qué? Mantente. Y vas a ver dentro de 3 o 4 años cómo esas pruebas que te tumbaban ahora, hombre, les pasas encima y ahora sí que caminas por encima del diablo, porque dice que Dios pondrá a Satanás debajo de tus pies, porque vuestra obediencia ha venido a ser grata. Dios aplastará a Satanás debajo de tus pies y tú caminas por encima del diablo. Pero ahí está el peligro, que como ya estás en victoria, dejas de esforzarte. Entonces, nunca dejes de esforzarte. Los discípulos lo entendieron perfectamente bien. Y cuando el trabajo les estaba sobrepasando, cuando el trabajo ya estaba haciendo que descuidaran su tiempo con Dios, ¿qué es lo que hicieron? Pidieron ayuda, pidieron que se escogieran a otros para ellos poder seguir dedicados a la oración, que es la segunda razón del fracaso de los discípulos, y al ministerio de la palabra. Entonces, ellos lo aprendieron bien y no dejaron de estar aferrados a la oración y a la palabra. La segunda razón del fracaso de los discípulos es la falta de oración. Después de que les dice en Mateo, les dice, por vuestra poca fe, después añade, pero este género, o sea, este tipo de demonio o este tipo de problema, no todos los problemas son iguales, no todas las pruebas son iguales. Hay pruebas que nos quiebran. Me decía hace muchos años Adolfo, Dios me mintió. Dije, ¿por qué? Dios me falló. Digo, ¿qué es lo que pasa? Dice aquí en la Biblia que Dios no nos va a dejar ser tentados, ser probados más de lo que podamos resistir. La verdad, yo ya no quiero nada con Dios. Esto que me está pasando va más allá de mis fuerzas. Yo no lo puedo soportar. Y fue que su hijo cayó preso. Me dijo, la verdad, me quise quitar la vida, pero no me la quité porque tengo que ver la forma de cómo me fugo, de cómo me salgo y asesino a los que pues metieron a mi hijo a la cárcel y tomo represalias contra todo el que haya tenido que ver con que mi hijo, su hijo de 16 años, estuviera preso. Yo no supe qué decirle, no dije nada, simplemente fui a ver a su hijo y Dios sabe, Dios sabe cuál es nuestro punto de quiebre y aquellas cosas que pensamos que no podemos soportar. Él sabe por qué permite eso, porque sabe que sí lo podemos soportar, pero nosotros pensamos que no podemos. ¿Por qué? Porque nos falta oración. Hemos fracasado, hemos pues caído, estamos derrotados. Y eso es
por no ejercitar la oración, por no invertir tiempo. Esa es una de las estrategias más efectivas del diablo. Es tan efectiva que le da tan buenos resultados que la sigue haciendo, y lo que menos hace el pueblo de Dios es orar, y lo que menos hacemos de manera individual es orar, tener un tiempo aparte con Dios. Hay tantas distracciones. El trabajo principal del diablo es impedirnos orar. Y Jesús nos dejó el ejemplo. Él se apartaba 4 o 5 horas diarias a solas para tener comunión con Dios a través de la oración y a través de la palabra de Dios. Por eso es que nuestro crecimiento espiritual es directamente proporcional al tiempo que dedicamos a estar a solas con Dios. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público, te dará victorias delante de los otros. Pero invirtamos eso. Si tú no tienes un tiempo a solas con Dios y no oras a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, que no oras con Dios, te avergonzará en público, porque no hay nada más vergonzoso que un fracaso. Y todo el mundo se entera de tu pecado, todo el mundo se entera de tu falta de fe, todo el mundo se entera que fallaste. ¿Por qué? La razón está ahí. Ora a solas y entonces el Padre te recompensará en público. Deja de orar a solas y el Padre dejará que seas avergonzado. ¿Y por qué permite eso Dios? Para que volvamos a Él, para que nos demos cuenta que separados de Él nada podemos hacer. A veces necesitamos eso para aprender la lección. Y por último, la tercera razón del fracaso de los discípulos es la falta de ayuno. Es increíble cuántos pastores, cuántos teólogos dicen que el ayuno no es para los cristianos ahora en la gracia. Es más, cuando tú de pronto allí en el YouTube pones, ¿no? La importancia del ayuno o cómo ayunar, te salen allí, pues, se llama, pues sitios, ¿no? Que ponen en tela de juicio si ayunar es para hoy, es para nosotros o no. Y yo he oído algunos de esos, ¿no? Y me los oigo y digo, qué bruto, qué impresionante. Y usan como justificación Mateo 17, dicen, aquí en Mateo esto no estaba en los manuscritos originales y alguien lo metió, y que ayunar es una obra de la carne y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y híjoles, pobrecitos, porque ya los engañó el diablo. Ya el diablo los tiene atrapados, porque es un combo. Son las tres cosas. Para que tú crezcas en poder espiritual necesitas las tres cosas. Necesitas oración, necesitas palabra y necesitas ayuno. Y no practicar el ayuno por una necesidad, practicar el ayuno para fortalecer tu fe. Porque a veces ayunamos cuando hay una necesidad, hasta el hambre se nos va. Pero cuando tú ayunas con un propósito, el propósito de crecer espiritualmente, eso es poderosísimo. Y cuando ayunas, combinas la palabra de Dios y la oración, es un combo que le hemos llamado la ola, ¿verdad? Oración, lectura, ayuno, la ola de Dios, poderosísimo. Es una fórmula poderosísima. Te llena de poder para que dentro de 3 o 4 años, cuando venga una crisis, la puedas agarrar, puedas con las manos tomar serpientes, ¿no? Y echarlas fuera y hacerle frente a cualquier problema que venga sobre tu vida, sobre tu familia, sobre los tuyos, y estar de pie y estar victorioso. Ahora, si quieres vivir siempre así, pues practica la ola toda tu vida, siempre. ¿Cómo hacer esto? Hay mucho material. Hemos enseñado ya acerca de esto,
lo que sí es importante es entender la importancia de estas tres cosas, de ejercitar y de seguir ejercitando y no dejar de ejercitar esto por el resto de nuestra vida, para que el poder de Dios no solamente permanezca en nosotros, porque si tú dejas de ejercitar esto, te debilitas en el poder de Dios, sino para que también el poder de Dios aumente en tu vida y tengas poder sobre situaciones más graves, porque cada vez la prueba va a ser más grande. Adolfo, al final de cuentas, entendió que lo que tenía que hacer era refugiarse con Dios, se refugió con Dios, clamó a Dios y al tercer día yo pues fui a ver a su hijo. Sí estaba allí por algo que había hecho mal, pero pues lloró, oré con él, y al siguiente día hubo una riña adentro allí en el tutelar San Fernando, el se llama Tribilín, que le llaman, y se produjo se llama un incendio. Entonces sacaron a todos los chicos y entre los guardias, los custodios, ahí los iban pues custodiando y los iban pues subiendo a uno de esos camiones de los de la policía, pues varios camiones de los granaderos, ¿no? Pues trajeron para allí subir a todos los chavos y trasladarlos para otro lado o mantenerlos ahí en lo que se contenía el fuego. Y cuando van saliendo, pues él pues va ahí saliendo porque le van diciendo, pero de pronto sale y en vez de irse para la izquierda, se va para la derecha y se va y se va y se va. Y cuando se da cuenta, está solo y los polis están allá pues conduciendo a todos y llega un poli y dice, quítate de aquí, que se saca, y lo saca y lo echa afuera y lo pasa detrás de un cinturón de seguridad que habían puesto, y todavía se queda allí afuera diciendo, híjole, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues me voy para mi casa, y se fue para su casa y nunca lo buscaron, se quemaron los archivos, no quedó evidencia. Ahora sí que Dios hizo un milagro increíble, increíble, porque sí iba a estar algunos años, o por lo menos hasta los 18 años allí, y Dios hizo la obra como resultado de la aflicción. Por eso es que muchas veces, y creo que lo hemos comprobado todos, Dios es tan misericordioso que cuando ya estamos en las últimas, clamamos en nuestra aflicción y Dios nos saca de la bronca, pero es como si nos dijera Dios, bueno, es la última vez, por favor, prepárate para la otra, ¿no? Por esta vez está bien, su misericordia es muy grande, es muy paciente. Pero llega un tiempo en que Dios dice, ahora, ¿sabes qué? Ahora por negligente no te voy a sacar de esta. Entonces es mejor obedecer y hacer caso. Oremos y démosle gracias a Dios que tenga misericordia de nosotros, que podamos entender lo delicado de la vida y que estemos en continua preparación, que estemos en constante ejercitamiento, que no nos agarre en curva ninguna prueba. ¿Nos puedes apoyar orando, Joel? Para pues darle gracias a Dios por esta palabra y pues ya despedirnos. Amén, claro que sí. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy te damos gracias, Señor, porque hablas tú a través de la vida de nuestro hermano Beto. Sabemos, bendito Dios Padre Todopoderoso, que tú nos amas y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Te damos gracias porque, como dice tu bendita palabra, debemos estar como tú lo hacías, saliendo muy de mañana, estar orando todos los días, leyendo y también, Señor, ayunando, porque es necesario, bendito Padre, para que estemos preparados para el diario vivir. Te damos gracias porque a través de la enseñanza tú nos quieres dar un crecimiento y una madurez para que cada día podamos ser de mejor bendición para los demás. Hoy te pido, Señor, que todo lo que escuchamos el día de hoy quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, y que sobre todo
seamos hacedores de tu bendita palabra y no tan solamente oidores. Hoy bendigo la vida de todos mis hermanos aquí presentes, aún los que no se pudieron conectar. Te doy gracias por mis hermanos que están conectados en diferentes reclusorios, en diferentes cárceles, declarando, bendito Dios, su libertad en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque tu amor es grande y para siempre tu misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Y permítenos, Señor, día a día seguir teniendo una relación contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Bendito sea Dios, pues los varones a las 7:30 nos vemos aquí, es pues la reunión de los varones y es así, ni se transmite, ni se graba, ni es, ahora sí que es muy íntima como para poder decir cosas que no se pueden decir por acá, ¿verdad? Entonces, la paz de Dios con todos ustedes y seguimos en contacto. Hasta luego, David, hasta luego, Joel, Olvera, Hilario. Hasta pronto. Bye. Nos vemos.